Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, muy bien. Bueno, este es un material complementario que quise sumar a lo que veníamos conversando respecto de el mindfulness. Aquí les voy a dejar una pequeña introducción sobre los orígenes del mindfulness, cómo surge, un poquito de historia y algunas cuestiones muy básicas al respecto. En este apartado específicamente vamos a hablar un poquito de la historia. Mindfulness es un término del idioma inglés, por supuesto, que significa conciencia plena. El origen del mindfulness tiene que ver con la meditación vipassana. La raíz primera, vamos a decir, es en la meditación vipassana, que es una antigua técnica de meditación que significa ver las cosas tal como son. Este ver las cosas tal como son tiene que ver con esta conciencia plena de percepción. Bueno, nos remonta a este tipo de meditación ancestral basada en el budismo. Se centra en la autoobservación y la purificación mental a través de la atención a las sensaciones corporales. Esa es la meditación vipassana, ¿verdad? No me quiero extender demasiado en esto. Sepamos que es un tipo de meditación originaria del budismo y que nos habla de nuestros sentidos, ¿verdad? Bueno, meditación vipassana tiene que ver con todo esto y habla de la observación del propio ser, del propio cuerpo, ¿sí? Desde la materialidad, concentrándose, por ejemplo, en la respiración, en las sensaciones corporales y en los procesos mentales. Desde allí, bueno, para el budismo es conocido como sati, que es estado de conciencia, ¿sí? Significa esto, y este es el objetivo, vamos a decir, de la meditación vipassana. Eh, Acceder a esta conciencia plena, ¿sí? A este estado de conciencia plena que nos hace percibir en todos sus detalles lo que hace a nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente a nuestro cuerpo físico desde los sentidos, desde los 5 sentidos, sino también a nuestra mente con los pensamientos. Y se focaliza mucho, como todos los tipos de meditación en general, en la respiración, ¿sí? En la respiración para las culturas orientales es fundamental porque es nuestra energía, es lo que nos da vida. Para los hindúes, desde el hinduismo, tiene que ver con el prana. Se le menciona como prana, es la energía vital. Y la energía vital está dada a través de la respiración. Por eso se hace tanto hincapié en la respiración. Para para otras culturas orientales, puede ser el ki, el chi, ¿sí? Diferentes nombres se le dan, pero el significado es lo mismo y tiene que ver con esta energía vital que es la que nos da vida, la que nos circunda, ¿sí? Pensemos, ¿no? Como cualquier artefacto eléctrico que necesita de esa energía para funcionar. Nosotros somos iguales, ¿sí? Todo lo que existe en el universo tiene una energía propia y esta energía a su vez es dada desde el universo y necesitamos poner en marcha esa energía para nosotros funcionar en armonía universal y en bienestar, ¿sí? Si nosotros tenemos una energía demasiado baja, no funcionamos y lo sabemos, ¿sí? Bueno, retomando este origen del mindfulness, les voy a decir que en los años 70 en Estados Unidos, el doctor John Kabat-Zinn utiliza en la clínica médica, el mindfulness para el manejo del dolor y para aliviar el estrés. Hace poco, la Organización Mundial de la Salud aceptó la espiritualidad como dimensión del ser humano que influye en la salud física y mental. Entonces ahí es cuando la meditación es aceptada como una práctica clínica con beneficios terapéuticos, físicos y psicológicos. También hace ya algunos años la Organización Mundial de la Salud aceptó al Reiki
como una terapia reconocida para el bienestar de la salud física, psicológica y emocional. Esta importancia que se le da a ciertas prácticas holísticas, un poco alejadas de la ciencia tradicional, pone en relevancia la importancia que tiene y le da un rango de valor dentro de el aspecto médico, ¿verdad? Sí, dentro de las ciencias de la salud. Entonces es un paso importantísimo y por eso hace no muchos años, pero ya algunos años que se viene dando un mayor lugar de relevancia y se escucha mucho más en el común de la gente, porque al ser aceptada por una organización tan importante, se toma como algo válido, ¿verdad? Bueno, actualmente este tipo de actividades, vamos a decir el Reiki, la meditación vipassana, las meditaciones, se las ha corrido y se los ha despegado finalmente de la religión. Si bien son prácticas consideradas espirituales, se lo corre de la religión. El mismo budismo no es considerado por ellos una religión, sino es una práctica filosófica, una forma de vida. ¿Sí? Que es algo bastante diferente a lo que nosotros conocemos en Occidente como religión tradicional, ¿sí? Bueno, esta palabra mindfulness que se empezó a implementar en Estados Unidos, por supuesto que tiene una traducción al español y que quiere decir atención plena, para que comprendamos un poquito mejor esto. Desde allí se empieza a realizar, vamos a decir, un trabajo, no sé si profesional llamarle, pero se empieza a implementar este tipo de práctica en campos de la salud como la psicología principalmente, para tratar situaciones patológicas como por ejemplo estrés, ansiedad, ¿sí? Se empieza a aplicar con bastante más frecuencia y cobra un peso de mayor relevancia. Por eso hoy por hoy el mindfulness está más asociado a la psicología que a las terapias holísticas. Pero quiero que sepan que se origina en un tipo de meditación, que es la meditación vipassana, ¿verdad? Bueno, este tipo de práctica hace referencia a la capacidad de ser conscientes, ¿sí? De tomar conciencia no solamente de lo que sucede afuera, sino también de lo que sucede en nuestro interior, ¿sí? Tomar conciencia de lo que perciben nuestros sentidos y a su vez también de lo que sucede en nuestra mente racional. Analizar estos pensamientos, estos contenidos, ser conscientes de que nuestra mente está pensando todo el tiempo en algo, ¿sí? De esto que aparece en nuestra mente. Hace referencia a esta capacidad también de percibir nuestras emociones, nuestros pensamientos, de estos contenidos de la mente racional en cada momento, instante a instante, ¿sí? Así como a la realidad del momento presente, pero con aceptación y sin juicios de valor, que es lo que vengo repitiéndoles hace bastante y que insisto mucho en mi libro, sin juzgarnos a nosotros, a nuestro interior, a lo que sucede afuera también. También se trabaja el ser consciente de los vínculos de las relaciones, de lo que uno hace, de lo que uno dice, de lo que uno piensa, de lo que uno siente, ¿sí? Esta toma de conciencia es lo que nos lleva a la atención plena, ¿sí? Atender plenamente a todo lo que sucede, afuera y adentro. Como es una meditación, así lo es definida por Buda en su momento como un proceso de observación de lo que ocurre en cuerpo y mente, aquí y ahora, aceptando la experiencia como se va presentando. Y su propósito es la eliminación del sufrimiento y de las emociones negativas. El sufrimiento en sí es considerado para el budismo como un deseo insatisfecho, ¿sí? Se habla mucho en el budismo sobre el sufrimiento. Y bueno, voy a repetir unas palabras de mi profesor de yoga que
decía, y fue uno de los mayores aprendizajes que yo he tomado de su mano, es que el dolor sí existe, pero el sufrimiento no es real, no existe. El sufrimiento, yo lo diría desde la psicología, tiene que ver con las rumiaciones de la mente, esta repetición de sucesos dolorosos, repetición de pensamientos catastróficos y dolorosos. La repetición de la frustración ante un deseo incumplido, ¿sí? Insatisfecho. Eso es el sufrimiento. Y el sufrimiento se puede diluir, se puede acabar, se le puede dar un corte y un final. Al dolor, por supuesto que no, pero el dolor es algo puntual. Si lo pensamos bien desde lo físico, cuando uno se lastima, duele por un periodo determinado. Si uno se olvida, no toca la herida o digamos, no le presta atención a esa herida, pasa a segundo plano, por decirlo de alguna manera, hasta que sana. Una vez que sana, no duele más. Pero muchas veces con las heridas emocionales no sucede lo contrario, ¿sí? Nosotros tratamos de que pasa. También se habla mucho de sanación, ¿no? Porque muchas veces creemos que una herida ha sanado y en verdad si nosotros seguimos sufriendo por ello puede ser que no haya sanado. Pero ayuda a sanar, dejar de prestarle atención a eso, dejar de rumiar, dejar de hacer hincapié en eso que sucedió, que es insatisfactorio, ¿sí? No me quiero ir por las ramas porque hay muchísimo por hablar respecto a este tema. Lo dejo para seguir trabajando un poquito más adelante o que reflexionen al respecto, pero quiero retomar sobre esta idea del mindfulness y decirles también que es un proceso psicológico que propone focalizar la atención. Tengo que focalizar mi atención en el hacer y el sentir. Propone volverme consciente de lo que ocurre, ¿sí? De lo que ocurre en mi cuerpo físico, en mi mente racional, y ahí también cuando uno empieza a separar la mente racional de la mente irracional, empezamos a ver cómo actuamos por repetición, cómo actuamos por instinto, y a su vez le damos lugar a la intuición también. Podemos discriminar qué es lo que nos dice nuestra parte intuitiva, nuestra parte racional animal, nuestra parte irracional animal y nuestra parte racional, ¿sí? Que muchas veces juega más en contra la razón como tal, racionalizar todo tanto, que nuestra intuición, ¿sí? En determinados momentos es mejor relajar y seguir un poquito más a la intuición y no rumiar y repensar tanto que termina confundiéndonos y angustiándonos más, ¿sí? Entonces, como todo es encontrar el equilibrio, pero cuando uno puede tomar conciencia plena de estos estados que suceden en nuestro interior, es cuando podemos empezar a discriminarlos y poder ver qué será más beneficioso para nosotros, podemos lograr mayor armonía, mayor autonomía y mayor bienestar también, ¿sí? Espero que se comprenda un poquito lo que intento transmitir, ya que es algo bastante difícil de transmitir en palabras, ¿sí? Cuando uno empieza a practicar estos estados de conciencia plena, empieza a comprender esto que yo hoy les quiero contar en palabras, pero que es muy difícil poner en palabras. Así que bueno, el objetivo es volverme consciente de lo que ocurre en mi cuerpo físico a través de los sentidos sensoriales, lo que ocurre en mi mente y lo que ocurre en mi alma o espíritu, ¿verdad? Esto es una transformación. A través de la práctica uno siente que va transformando su ser, su forma de vida. Bueno, estos aspectos sensoriales de la conciencia plena son analizados según diferentes autores que tomaron el mindfulness, que lo estudiaron, que lo analizaron, que lo trabajaron. Les voy a dejar algunos así muy sintéticos de estos autores, algunos puntos esenciales para no irme por las ramas, pero por ejemplo tenemos a Brownie Ryan en el 2003. Él analiza dos aspectos del mindfulness.
y hace un poco más ampliada esta teoría, por decirlo de alguna manera, y más occidental, por llamarla también de algún modo, implementando un poquito más de teoría, que es lo que no había hasta el momento. Él habla del awareness, que es darse cuenta en español. La conciencia supervisa constantemente los estímulos internos y externos. Y el segundo punto es attention, es la atención. Concentrar conscientemente la percepción, elevando la sensibilidad frente al aspecto focalizado. Y acá se implementan algunas estrategias que sí son específicas del mindfulness. Entonces, por lo tanto, a raíz de estos dos aspectos analizados, el mindfulness implica una atención mejorada a la percepción de las experiencias. Por ejemplo, ser conscientes de sus pensamientos, actos y experiencias. Otros autores como Dimitrian y Linehan en 2003 también, hablan de tres cualidades de las prácticas del mindfulness. Una es la observación, equivale al awareness, que les mencionaba anteriormente, que es darse cuenta, o traer a la conciencia las experiencias o el pensamiento, ¿sí? Hacer consciente este pensamiento que está ahí dando vueltas y que muchas veces no somos plenamente conscientes. Por ejemplo, un miedo que no es del todo racional, pero que no entendemos bien por qué. Entonces, cuando uno empieza a meditar, a tomar conciencia, a tomarse su espacio y empieza a percibir mejor ciertas situaciones, sensaciones y experiencias que a veces vienen del exterior y a veces vienen del interior. Entonces, cuando uno tiene ese sentimiento, qué sé yo, de angustia, vamos a poner, uno se angustia ante determinadas cosas y no sabe bien por qué. Bueno, cuando uno empieza a detenerse y a pensar sobre sus pensamientos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto de darse cuenta de sus pensamientos, empezamos a ver, por ejemplo, enlazamos que esa angustia surgió cuando yo estaba pensando en, no sé, en mi abuelita o en una abuelita en particular. Y entonces empezamos a reflexionar, y esto tiene que ver con el psicoanálisis también, de esto de la autorreflexión, y porque todas las claves, déjenme decirles, desde la psicología en general, las respuestas las tenemos nosotros mismos, nosotras mismas, están en nuestro interior. De esto hablan también los registros akáshicos. Cuando nosotros buscamos en el akasha, en esa biblioteca universal que existe, pero que existe dentro nuestro, están las respuestas ahí. Es como una biblioteca que está a disposición nuestra para que nosotros vayamos agarrando los libros que nos parezcan interesantes, y allí en la lectura de eso que está ahí guardado vamos a encontrar las respuestas a todo lo que genera malestar y sufrimiento en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esta práctica del darse cuenta de lo que siento, de lo que pienso, de lo que experimento, de lo que vivo, de lo que percibo, ayuda a encontrar las respuestas que están en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿sí? Entonces, esta práctica nos va a colaborar a empezar a enlazar estas cosas que están sueltas y que se van presentando para encontrar la raíz y para poder trabajar desde allí y desde el amor y desde el perdón y desde el no juicio, empezar a revertir estas situaciones, empezar a perdonarnos y a perdonar a los demás, empezar a amarnos con mayor compasión y amar a los demás con mayor compasión y entendimiento también, porque como dice la ley del espejo, todo lo que es afuera es adentro. El segundo punto que estos autores toman es la discriminación, es la capacidad de reconocer el pensamiento, la experiencia y etiquetarla. Esto es lo que les estaba diciendo, ponerle nombre a eso que estaba sin nombre. Si cuando uno empieza a poder nombrar, a poder poner en palabras, a poder ponerle nombre a las cosas, es una forma de curarlas, de sanarlas, de llevarlas a la conciencia, y este es un gran paso. El tercer punto es la participación.
Se refiere en este punto de participación que analizan estos autores el poder involucrarse. El poder involucrarse con un pensamiento desde el interior en este proceso, desde lo individual en este proceso. ¿Sí? Estos pasos que han desarrollado estos autores, también otros autores han identificado algunos adicionales, que son 3 cualidades asociadas a la realización de las actividades anteriores. Uno es con aceptación, capacidad de permitir y aceptar la experiencia y el pensamiento o la emoción sin juicios. El número 2 es el momento presente. Tomar conciencia es la capacidad de tomar conciencia del aquí y ahora. Es la apertura mental de esta posibilidad de estar plenamente presentes, ¿sí? Sin irnos a la ansiedad que nos genera el futuro o a la angustia que nos genera el pasado, ¿sí? Así que a todo lo anterior debemos sumar esto de aceptar, de poner los pies bien sobre la tierra, de estar en el momento presente. Y por último hablan de que sea eficazmente, una práctica eficaz. Eficaz quiere decir que no gastemos energía en cosas que no tienen sentido. No empecemos a rumiar, a reprochar, a revisar. Por eso hablan del presente, desde este momento presente. ¿Qué me es útil para mí? Eso es ser eficaz, ¿sí? Tomar solamente lo que me es útil, lo que me sirve, ¿sí? Lo demás no importa, el pasado ya pasó, el futuro no sabemos qué nos depara, ya vendrá. La importancia del momento presente, de tomar conciencia de este presente. Así que bueno, aquí les dejé un poquito la introducción de qué trata el mindfulness. Es una práctica súper sencilla que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya lo vamos a ver y les voy a dejar un ejercicio bien práctico, pero lo podemos hacer cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin demasiado entrenamiento. Solamente hay que tener voluntad de que así suceda, estar parados en el momento presente, sin juicios de valor, sin ningún tipo de juicios para nadie, ni para el exterior, ni para nosotros mismos, nosotras mismas. Así que bueno, me parece una muy buena práctica. Incluso hay algunos muy sencillos, hay algunas aplicaciones que están dando vuelta que son para practicar el mindfulness y que ayudan un montón a bajar los niveles de ansiedad y de estrés. Así que es súper recomendable. Les voy a estar dejando un poquito más en los próximos apartados de este mismo capítulo, vamos a llamarle, que quise sumar a este encuentro número 2. Espero que les haya gustado.